pantalla. Que Dios les bendiga en este día. Estamos en vivo. Son exactamente las 20 horas y quizá un minuto. Espero que todos se encuentren bien. Queríamos aprovechar este tiempo. Primero, para no estar alejados. Estos medios de comunicación nos acercan y podemos vernos, y después de un día de actividades y un día de distintas funciones que cada uno ha tenido, la mayoría obviamente que está en su casa por todos estos problemas que hay, pero sí poder acercarnos a través de la pantalla. Vamos a compartir algo de la palabra de Dios hoy, y quiero que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 13, Hechos 27, 13. Y me gustaría, si estás en tu casa y tenés una Biblia, que la puedas buscar, que la puedas abrir y puedas leer conmigo, pero yo voy a leer un pasaje. Y dice lo siguiente: soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Hasta ahí quiero leer en este momento. Y estaba pensando en esta palabra. Primero, varias cosas que me llaman la atención. Vamos a seguir leyendo más adelante, pero hay varias cosas que me llaman la atención. La primera cosa que me llama la atención era por qué Pablo estaba en una nave, en un lugar no deseado y en un momento no muy bueno, y con personas que no tenían la capacidad de tomar buenas decisiones. Yo pensaba en esto y no me viene a la mente más que nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en un lugar en el cual quizás no estemos tranquilos, con personas de las cuales no nos dan o no nos traen la paz necesaria? Y peor todavía, cuando alguien decide sobre nosotros. Eso es peor todavía. Y en el mundo que estamos viviendo hoy, hay muchísimas, pero muchísimas personas que se encuentran en esta condición. Y yo estaba leyendo este pasaje y me llama la atención una palabra que quizá a todos les llame la atención, y es la palabra que dice pareciéndoles, que ya tenían lo que deseaban. Pareciéndoles que tenían lo que deseaban. Pareciéndoles no es una certeza. Es como cuando a alguien le preguntan a un testigo, dígame, ¿usted vio tal cosa? No, bueno, me parece. Es un tanto absurdo, ¿no? No tiene ningún sentido el me parece. O sea, no podemos basar nuestras decisiones por un estado de ánimo, o no podemos basar nuestras decisiones en algo circunstancial, porque a ellos dice que empezó a correr una brisa, y ustedes saben que en el tiempo de Pablo eran naves construidas de madera y que funcionaban con vela. Y era quizá lo que en el momento les parecía que era lo que necesitaban. Pero saben que si uno se pone a mirar en la historia, se va a dar cuenta que en ese tiempo era un tiempo que no era muy bueno para la navegación, y la mayoría de los barcos en el mes de octubre y en el mes de noviembre por esa zona no navegaban. Pero la palabra parecer muchas veces que tenemos lo que necesitamos. Y a mí me hace pensar en el mundo en que vivimos.
y me viene a la mente la palabra avaricia. Uno dice, pastor, ¿qué palabra la avaricia? Y yo pensaba en esta palabra, avaricia, porque yo no sé qué es lo que esta gente tenía que hacer. A Pablo lo pusieron junto con prisioneros porque iban a ir, Pablo había apelado a César, él tenía que ir a Roma porque él dijo, yo soy un ciudadano romano, a mí me tienen que juzgar, voy a apelar a César. Así que lo tuvieron que llevar, no lo pudieron encarcelar ni enjuiciar en otra parte, lo tuvieron que llevar a Roma. Pero yo no sé las circunstancias de estas personas, yo no sé qué apuro tenían para llegar, pero sé que el apuro que tenían para lograr determinadas cosas era más fuerte que la sensatez. Porque cualquier persona sabía que en ese tiempo no se podía navegar, y si nosotros leemos un poquito más abajo, Pablo les dijo, no salgan, no me parece bien que salgan porque podemos perder absolutamente todo. Pero es que la avaricia y el deseo humano y la competencia golpea tan fuerte a las personas, tan fuerte. Y yo pensaba en alguna de estas cosas y las podía llamar como si fueran presiones, porque el mundo nos hace tomar decisiones muchas veces decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque son presiones, hay presiones sobre los cristianos. ¿Los cristianos quieren hacer las cosas mal? No. Es que muchas veces no están lo suficientemente consagrados a Dios o no conocen a Dios como debieran de conocerlo. Entonces las presiones pueden más que las convicciones. Lo vuelvo a repetir, las presiones pueden más o son más fuertes que las convicciones. Y yo pensaba y me puse a escribir algunas de las presiones que tenemos los seres humanos. Y acá esto va para todo, va para pastores, va para líderes, va para personas que no son cristianas, también va para empresarios, para todo tipo de personas. La angustia y la ansiedad. Yo pensaba en la presión de la angustia y la presión de la ansiedad. Yo he conocido muchas personas que por estar en angustia toman decisiones equivocadas. Así que un día... le voy a contar una historia. Un día llega el esposo a la casa y encuentra a su esposa llorando desconsoladamente. Y no había forma de hacerla parar de llorar. Había trabajado todo el día. Este hombre salía a 5:30 de la mañana a la casa y llegaba a las 7 de la tarde. Así que llega y la encuentra a esta esposa llorando, desconsolada. Pasó una hora, no podía parar de llorar. Le decía, ¿qué tenés? Déjame, no tengo nada. ¿Qué tenés? No, déjame, no tengo nada. Y seguía llorando, así que me llama por teléfono. Dice, pastor, dice, tengo un problema. Dice, mi esposa no para de llorar, no para de llorar, no para de llorar. Bueno, hablé con la persona no me quiso atender. Resulta que en ese momento, por la ansiedad y la angustia, que paró de llorar, y bueno, salieron. La convenció el esposo, se dio un baño, salieron. Yo le cuento la historia cómo fue para que usted diga, pero estamos todos locos. Así que salieron, fueron a un shopping, así que el esposo le compró el perfume más caro que encontró. Caro, más de $100 en ese momento, era un dinero muy importante. Y compraron cosas para la casa, y etcétera, etcétera. Y al otro día me contaron, dice, no, Digo, usted está en una situación económica difícil. ¿Por qué hicieron eso? No, es que tanta angustia y tanta ansiedad que teníamos que hacer algo, dice, para salir de esta situación. Le pongo un ejemplo sencillo de lo que la angustia en una persona puede llegar, la presión puede llegar a que tomemos decisiones equivocadas. O sea, no era eso es algo paliativo, no es el trabajo de fondo. El trabajo de fondo, como después yo les hacía notar, es no estar 15 horas fuera de la casa el esposo. Y no viene al caso porque ellos no están entre nosotros hace muchos años, ¿no? No es estar 15 horas fuera de la casa. Entonces,
la necesidad, la angustia hizo que las personas tomaran decisiones equivocadas cuando no enfrentaron la realidad. Porque parecía en ese momento, por las presiones, que eso era lo que podía reconfortar, porque ella estaba exigiendo tener una casa en mejores condiciones, etc. Pero es que las personas, cuando no conocen a Dios, no entienden que el cristiano crece en todas las áreas. Cuando uno crece espiritualmente, su vida se transforma. Primero, su figura. Ya quiere estar mejor vestido, quiere afeitarse, quiere estar acorde, decorosamente, hasta en su vestimenta, en su forma de hablar, en su casa, en su trabajo, en su economía. Va creciendo la persona y todo lo que está alrededor va creciendo porque somos seres integrales. Pero si nosotros queremos mutilar una parte del crecimiento para querer justificar otra, es como parecer que tenemos lo que necesitamos. Es que esa brisa, esa situación, ese lloro, esa situación difícil de tantos años me hizo tomar decisiones equivocadas. La angustia, la ansiedad, los conflictos muchas veces nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Yo he conocido muchas personas. He conocido hasta algunos amigos que en los momentos difíciles me dijeron, pastor, me quiero separar de mi mujer. ¿Por qué? Le digo. Esto me hace acordar a un misionero que estaba aprendiendo a decir esposa y no le salía y decía espesa. Los que están del otro lado pueden reírse. Dice, no, es que la situación es tan difícil con mi esposa y yo tengo tanto conflicto que en este momento quiero tomar la decisión de separarme. Los conflictos, las presiones del conflicto nos hacen pensar que es la mejor solución cuando no entendemos que sufren los niños, que sufrimos nosotros, que sufre la otra persona. Es que las presiones son grandes. Y nosotros muchas veces nos parece que vamos a tomar la decisión correcta. Y estamos tomando una decisión equivocada, porque las presiones son muy fuertes. Otra de las presiones que tiene el ser humano por su carnalidad son conversaciones inadecuadas. ¿Y por qué, pastor, dice que la conversación inadecuada es una presión? Es que en todos los ámbitos que los hombres y mujeres se mueven, hay conversaciones que no son apropiadas a nuestra condición de creyente. Lo podemos ver en los trabajos. Por eso es tan importante que los cristianos entendamos lo que es la santidad. Porque en las conversaciones echamos a perder la santidad. En las conversaciones muchas veces que no corresponden, hay muchísimos problemas. Y más en este tiempo, yo lo puse porque no hay más que pensar que en las redes sociales. Ahora nomás estamos transmitiendo una parte de la reunión, por lo menos la palabra para que todos puedan recibirla, la estamos transmitiendo online. O sea que hoy hay muchísimas personas, y yo soy padre de 4 hijos, y bueno, nosotros estamos muy cercanos a ellos, pero las presiones que reciben son enormes. Les cuento que se animan las personas a decir a través de los chats cosas que jamás se la dirían frente a frente. Como, qué linda que está, bueno, yo le estoy diciendo el preámbulo de lo que sigue después. Usted ni se imagina. Es que a nosotros no nos toca poner, ni escribir, ni decir ninguna cosa que no corresponda. Y si será tan fuerte que una vez, hermano, miren, un pastor contó algo acerca de un hijo suyo, y estaba en la casa y dice que el hijo viene y le dice, papá, dice, mirá lo que me pasó. Un hijo bien enseñado por el padre. Dice, mirá, esta compañera me mandó esta foto. Estaba en ropa interior
y le dice, mirá, le dice al muchacho, papá se fue de casa, ¿por qué no te venís? Y este jovencito le dijo al padre, y gracias a Dios porque lo hizo. Pero las conversaciones inapropiadas y las presiones que se recibe, y especialmente los jóvenes en este tiempo, a través de las redes sociales son muy fuertes. Entonces, a alguien le puede parecer que es una situación ventajosa, cuando en realidad no es lo conveniente. No es lo conveniente. Otra de las cosas es el materialismo. El materialismo. El materialismo nos lleva, y la avaricia, nos lleva a querer tener cosas porque todo el mundo tiene cosas. Todo el mundo tiene, y bueno, yo siempre digo la misma historia. Nosotros cuando éramos niños, yo jugaba al fútbol en la calle. No había tránsito, no había auto, muy pocas personas tenían auto. Así que jugábamos al fútbol en la calle. Y no todos nosotros teníamos una pelota, había solo uno que tenía una pelota, había dos. Y cuando ese que era muy amigo no tenía la pelota, teníamos que ir a pedirle a uno que no sabía jugar al fútbol, pero que sí tenía pelota. Y lo teníamos que dejar de jugar, y no de golero, porque si él quedaba de golero, yo llevo la pelota, pero no juego de golero. Y nosotros decíamos, andá al arco, porque era, usted sabe. ¿A qué me refiero con esto? Que estamos viviendo en un mundo saturado de cosas, de las cuales ninguna de las cosas que tenemos, la mayoría de las veces las valorizamos. Y yo le pregunto a personas que se han comprado cosas, ¿te acordás de lo que tenés? Y por ahí ni siquiera se acuerdan dónde lo compraron y si ni siquiera lo usaron. Pero cuando nosotros éramos niños no era fácil tener una pelota de fútbol. Ahora vamos a jugar al fútbol y no hay pelota. No se preocupe, vamos a comprar una y ahí vamos. Y si se perdió, se pinchó, no nos afecta porque estamos acostumbrados a tener demasiadas cosas. Porque el mundo nos va llevando a esto. Y yo pensaba en cuántas veces se toman malas decisiones por cosas que no valen la pena. ¿Cuántas veces perdemos buenas conversaciones con nuestros hijos por querer afanarnos para lograr alguna otra cosa? ¿Cuántas veces no queremos pasar tiempo con nuestros hijos por la excusa de que tenemos que pagar algunas cuentas para tener algo más nuevo o algo mejor? ¿Cuántas veces, y mire, y ni le cuento cómo hacen en otros países? En Estados Unidos, por ejemplo, y si hay alguien que nos está escuchando de Estados Unidos, me va a dar la razón. Está todo el mundo endeudado. Tienen casa, sí, se compran la casa, pero la pagan por mes. Se compran el auto, pero lo pagan por mes. Así que de todo el salario que reciben es una pequeña parte la que tienen. Y lo necesitan todo lo que tienen, muchas veces no. Necesitamos todo lo que nosotros tenemos, muchas veces no lo necesitamos. ¿Y cómo hacemos para no ser materialistas en un mundo materialista? Bueno, tenemos que aprender a ir contracorriente. Así como uno dice, yo deseo ser santo en medio de un mundo que no le interesa la santidad, porque ¿para qué voy a ser santo? Entonces yo quiero ser santo. Y no intentar luchar contra el materialismo, porque el materialismo nos va a llevar a tomar malas decisiones que nos van a llevar a la ruina. En otras áreas. Y luego también en el área material. Porque si alguien logra todo lo que quiere, lo que desea y es buen visto por los demás, pero se lleva con su esposa como perro y gato y con sus hijos ni se conocen y ni se hablan, no sirve de nada el materialismo. Yo siempre le digo a las personas, el mejor tiempo que podamos pasar con nuestros hijos es no todo lo que le podamos dar, sino el tiempo que podamos pasar con ellos. Yo siempre digo lo que me dijo un niño una vez. Papá me compra regalos, pero yo quiero estar con él.
Así que el materialismo es algo, bueno, es condenado por la Biblia. Primera de Timoteo 6:10 dice que es la raíz de todos los males. Así que la raíz de todos los males es el materialismo, la avaricia. Estaba mirando en estos días un programa acerca de los asbestos. ¿Ustedes saben lo que son los asbestos? Hay en 3 lugares del mundo se siguen explotando, pero de allí se hacían antiguamente, ahora creo que en estos países no se hace, creo que solamente en Brasil, se hacían las chapas de fibrocemento. Esas chapas de fibrocemento, para que no se rompan, tienen unas fibras y esas fibras provocan problemas pulmonares, cáncer pulmonar. Hay una cantidad de países, especialmente en India, hay miles y miles de trabajadores que siguen trabajando de eso y están con problemas pulmonares, con problemas de cáncer, etcétera, etcétera. Y cuando eso está prácticamente inutilizado en todas partes del mundo. Aún en los lugares de residuo de los asbestos, edifican sus casas. Y uno dice, ¿y por qué necesidad? Porque es un producto barato y es un producto muy comercializable y se produce en mucha cantidad y es barato y genera mucha ganancia a los países. Cuando se fue a votar en la ONU, por ejemplo, para que no se produjera más, uno de la otra parte del mundo, del continente asiático, dice, es que si paramos, nuestro país viene en caos porque hay 135.000 trabajadores de esto. ¿A qué voy? Que la avaricia del hombre siempre lleva a la destrucción de las personas. Por eso dice Timoteo que la raíz de todos los males es el amor a las cosas materiales. Marcos 8:36 dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganara a todo el mundo y perdiere su propia alma? ¿De qué le sirve? Estar solo, sin que nadie lo ayude. Y saben que es tan difícil. Y uno dice, y uno puede decir, ¿y qué hago entonces como cristiano? ¿No me importan las cosas materiales? No, porque Dios está deseando que haya buenos administradores en el pueblo de Dios para que sean de bendición para el pueblo de Dios y para el mundo. O sea, Dios necesita personas que sepan manejar fielmente los recursos que Dios ha generado y que Dios nos ha dado a nosotros, sí, obviamente, que Él nos necesita, nosotros tenemos que hacerlo, pero no podemos caer, hay un punto clave. El punto es, por ejemplo, si estás descuidando tu familia, si no estás almorzando con tu esposa una vez cada un tiempo prudencial, si no pasás tiempo con tus hijos, bueno, es hora de parar. Si no estás valorizando las pequeñas cosas de la vida, tenés que obviamente parar y decir, bueno, hasta acá llega el límite, ¿verdad? Tenemos que poner límite a todas esas cosas. ¿Qué le voy a decir? El sexo, ¿cuántas personas han caído? ¿Cuántos matrimonios se han destruido por los temas sexuales? Por la atracción de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, y cuando entra un tercero en un matrimonio, siempre es un problema. Vemos muchísimo de esto. Estaba escuchando una estadística de uno de estos escritores de libros, y él decía, Josh McDowell, si no me equivoco, y él estaba haciendo referencia a la cantidad de personas dentro de las iglesias que acceden a páginas pornográficas. Y yo quedé... Es impresionante los números. Él dice, bueno, los que
entraron una vez en el último año, y él mostraba un porcentaje. Y los que habitualmente, y uno dice dentro de las iglesias, o sea, no estamos hablando de gente que está fuera de las iglesias, ¿no? Entonces, y si se cumple la palabra que dice, por sus frutos lo conoceremos, ¿qué fruto está dando una persona que está accediendo a páginas pornográficas? Y después, obviamente, los problemas que le trae en su familia, en sus hijos, en su matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las presiones que están recibiendo los cristianos en este tiempo son muchas. Y los llevan a tomar malas decisiones, porque parece que tienen lo que están necesitando. La presión de ser el mejor. La presión de ¿por qué vas a trabajar los domingos si en el mundo que estamos viviendo cada vez se necesita trabajar más? No vayas a la iglesia. Entonces el sentido de responsabilidad pesa sobre nosotros como hombres. Si yo tengo la responsabilidad de trabajar y si pierdo el trabajo, ¿cómo hago para pagar esto y cómo hago para...? Bueno, caímos en la avaricia. Entonces hay un límite. No se trabajan los domingos, no se trabajan. Nosotros tenemos que entender que si tenemos que trabajar un domingo porque es un trabajo, una puerta que Dios nos abrió, tenemos que tener otro día que sea como el día domingo para las cosas de Dios. Pero no puede el hombre trabajar 7 días a la semana por responsabilidad. No, es un error. Dice que hasta Dios trabajó 6 días y descansó el último. Hay un día que nosotros tenemos que dedicar para el Señor. Pero las presiones nos llevan a tomar malas decisiones. A las mujeres especialmente. Las presiones que tienen las mujeres que son amas de casa. Todas las mujeres trabajan ahora. No, eso de estar con los hijos y cuidar a los hijos era cosa del pasado. Ahora somos mujeres y queremos valernos por nosotras mismas. En muchos casos es así, en otros casos la mujer tiene que salir a trabajar porque hay necesidad de hacerlo. Gloria a Dios, ¿no? Porque hay situaciones difíciles. Pero la presión que se siente es más la responsabilidad de trabajar que de criar los hijos. Esa es la presión que hay. Y muchas veces esa presión lleva a tomar malas decisiones a las personas. También la presión sobre los hijos. Mamá, a fulano lo dejan ir a los bailes y tiene una novia y duerme en la casa con la novia. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo? Y sos la peor madre del mundo. Esa es una presión sobre los padres. Y muchas veces esa presión sobre los padres lleva a tomar malas decisiones. Bueno, está bien, porque ¿qué voy a hacer con mi hijo? Al fin y al cabo lo tengo que dejar, porque ahora en este tiempo que estamos viviendo y en este mundo que estamos viviendo, justamente en este mundo que estamos viviendo, tenemos que ser sal y tenemos que ser luz. Pero las presiones nos llevan a eso. La presión de la mujer de mantener en orden la familia. Parece que la responsabilidad número 1 en este mundo de mantener una familia en pie es de la mujer, cuando no es así. Pero es una presión. Entonces se toman malas decisiones por presiones. Sobre los jóvenes, presiones en las filosofías, en las tentaciones, en las amistades. Los jóvenes van a estudiar y más que estudiar van a sentir presiones de los partidos políticos que estén en este momento en la situación. Entonces, si hay un gobierno de izquierda, siente presiones de tal. Si hay otro gobierno de otro lado y nunca se enfocan en lo que tienen que enfocarse, que es en el estudio. Quieren formar ideología en los jóvenes. Tienen que luchar contra las presiones filosóficas al estudiar. Tienen que luchar contra las presiones de las amistades para ser aceptado o no ser aceptado. Sentimos presiones en las decisiones todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando no oímos el consejo de Dios, tomamos malas decisiones. Quiero leer un poquito con ustedes. 27:13, y con esto ya vamos a terminar. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, iban costeando la isla de Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón.
Siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Es que mucha gente se encuentra a la deriva. A la deriva es cuando perdemos la capacidad de controlar nuestra propia vida. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar es alivianar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. Es que este mensaje se trata cuando no oímos la voz de Dios. No oímos la voz de Dios porque nos parece que no la necesitamos, que tenemos lo que necesitamos. Y después somos acosados por presiones externas que nos llevan a la deriva. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Hermanos queridos, que podamos en este tiempo de adversidad, en este tiempo de presiones, que podamos oír la voz de Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue hablando a su pueblo. Dios sigue hablando a las personas a través de la Biblia, a través de situaciones que vivimos. Dios nos advierte, Él busca tiene tanto amor y ama. Mire, Dios nos ama a nosotros más de lo que nosotros amamos a nuestros hijos, mucho más. Y si nosotros cuidamos a nuestros hijos, Dios nos cuida a nosotros. Y Él intenta de todas maneras avisarnos del mal. Solo que nosotros estamos con los auriculares puestos y no escuchamos la voz de Dios. No escuchamos las veces que Dios nos hace así, no, vení, y nos llama, no, correte para acá. Y nosotros estamos en nuestro mundo, pareciendo que tenemos lo que estamos necesitando, que sabemos cómo guiarnos, que sabemos todas las cosas porque pensamos que sabemos todo. Y Dios hace gestos, habla, manda personas para que nosotros tomemos buenas decisiones y muchas veces no lo escuchamos. Muchas veces no lo escuchamos porque no tenemos tiempo para meditar con Él. No tenemos tiempo para abrir la Biblia. No tenemos tiempo para hablar con nuestro cónyuge o con nuestros hijos de experiencias de la vida, de milagros de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que no le contás a un hijo tuyo alguna experiencia de tu vida como cristiano? Te estoy hablando a vos que tenés años de cristiano. ¿Cuánto hace que no le decís a un hijo tuyo, a tu esposa o a un amigo las cosas que te pasaron cuando te convertiste, cuando eras joven? Hay muchas cosas que nosotros debemos de hablar, porque lo que nosotros hablamos va a ser transmitido para ellos como experiencia y van a crecer. Y para otras personas, ¿cuánto hace que quizá no abrimos la Biblia para ver que Dios nos hable y que nos guíe en algún proceso? Pero bueno, Dios sigue siendo bueno y Él quiere seguir hablándonos. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Dios les bendiga a todos y nos veremos, Dios mediante, el domingo venidero a las 11 de la mañana en punto. Dios bendiga a todos, tengan un descanso reparador esta noche y que el día de mañana sea un día de victoria. Amén.